Es un gran desafío el tener la reflexión en esta tarde en el que cerramos esta tercera sesión del Consejo del Presbiterio. Pero no solamente es el cierre de una sesión, sino que es también un tiempo especial para nuestra iglesia. Muchas cosas están sucediendo hoy al mismo tiempo. Bueno, hoy es 14 de febrero, ¿verdad? Día del amor, también el día de Guarenas, en la ciudad donde estamos, ¿verdad? 405 años de Guarenas. Pero un tiempo también especial para nuestra iglesia y para nuestro presbiterio. Tiempos de transición, tiempos de despedidas, tiempos de renovación y tiempos de esperanza. ¿Qué decir a la luz de el texto que hemos venido estudiando en el consejo de manera virtual, el de Apocalipsis, diciendo: el Señor, yo hago nuevas todas las cosas? ¿Y qué decir en medio de un momento tan especial como es el nombramiento de nuestros hermanos tan amados, el pastor Uriel y la pastora María, como ministros eméritos de la iglesia? Así que hay muchas cosas alrededor de esta celebración que tenemos. Y Apocalipsis, este mensaje de esperanza, este mensaje para la iglesia, no nace en tiempos de tranquilidad, sino que nace en medio de comunidades frágiles, pequeñas, perseguidas, despreciadas. Apocalipsis se dirige a una comunidad que vive bajo la sombra del imperio, enfrentando persecución, enfrentando también la tentación de acomodarse cultural y espiritualmente. Iglesias que conocían el cansancio, conocían la pérdida, conocían las divisiones, conocían las falsas doctrinas y que tenían incertidumbre por el futuro. No eran iglesias triunfantes, eran iglesias en tensión, vulnerables. Y en esa vulnerabilidad y en ese espacio de incertidumbre se les revela el Cristo glorificado, que camina en medio de los candeleros y proclama desde el trono: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esa tensión que vivía la iglesia podemos compararla con una tensión más íntima y personal que se encontraba al interior de Pedro, este personaje tan significativo en nuestra teología, en la teología de la iglesia cristiana y también en el ministerio de Jesús. Así como las iglesias de Apocalipsis, en lo íntimo y en lo personal, Pedro también se encuentra en tensiones, en incertidumbres. Se encuentra Jesús con Pedro después incluso de la negación y le pregunta 3 veces: ¿me amas? No solo para confrontarlo, sino con la intención de restaurarlo. A cada confesión de amor de Pedro le sigue un encargo: cuida de mis corderos. Escuchamos en la versión Dios habla hoy: apacienta mis ovejas. Y esta parte del Evangelio culmina con el anuncio de que el camino de Pedro implicará entrega y fidelidad hasta el final. No vemos en esa imagen a una iglesia bajo la presión del imperio, sino a un discípulo bajo el peso de su propia fragilidad. Pedro carga en su memoria sus errores, la negación, la incertidumbre de su futuro y la pregunta silenciosa si todavía tiene lugar en la misión.
Y en ese contexto personal de Pedro, en esa vulnerabilidad de Pedro, Jesús no lo descarta, sino que lo restaura y le muestra cómo Él va a hacer en su vida nuevas todas las cosas. Así como en Apocalipsis Cristo sostiene a la iglesia en medio de la crisis, en Juan 21 sostiene el corazón de un pastor que se encuentra en una transición. Y en ambos casos, la esperanza que da el resucitado no nace de la fortaleza del humano o la fortaleza de la iglesia, sino en la fidelidad del Señor, que sigue renovando, que sigue restaurando y que sigue volviendo a llamar. Y ese proceso de conversión y de discipulado de Pedro es uno de los más intensos y transformadores del Nuevo Testamento. Llamado de su cotidianidad de pescador, pasó a un ministerio impulsivo, al aprendizaje de la paciencia, a confesar a Jesús como el Cristo, pero también a intentar apartarlo de la cruz. Quiso caminar sobre las aguas, pero experimentó el miedo y el hundimiento. Prometió fidelidad incondicional y sin embargo negó al Señor en la noche más oscura. Esa vida, ese itinerario de entusiasmo, de corrección, de caídas, fue el discipulado de Pedro, fue donde su carácter fue moldeado. Cuando en el Evangelio el resucitado lo restaura y le confía el cuidado de las ovejas, Pedro ya no es solo el discípulo impetuoso, sino el hombre atravesado por la gracia, convertido no por su fuerza, sino por el perdón que lo rehizo y lo capacitó para pastorear desde la humildad y el amor. Y un versículo interesante, 21:18. Cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús le revela a Pedro que su conversión no culmina en el perdón recibido, sino en la entrega total de su vida. Antes caminaba según su propia iniciativa, pero la madurez del discipulado y la conversión consistirá en dejarse conducir, incluso hacia aquello que no elegiría, anticipando así un ministerio que glorificará a Dios más por la fidelidad que por el control. La vida ya convertida de Pedro se hace visible en su teología, en la Escritura, en sus cartas y en lo comentado en el libro de los Hechos. El Pedro de los Evangelios desaparece y surge un pastor cuya teología está marcada por 3 ejes que se reflejan también en esta porción de Juan que hemos leído. Una espiritualidad sin egos, sin interés, dispuesto incluso a sufrir. Una eclesiología de la humildad y del cuidado, donde el liderazgo no se ejerce con dominio, sino como quien apacienta, no por fuerza, sino siendo ejemplo. Señal de que Pedro ha renunciado al control y entiende el ministerio como servicio y entrega. Y tercero, una ética de ser peregrino. La iglesia es para Pedro extranjera y peregrina, lo que se revela también en su propia biografía. Ya no es alguien que se instala con seguridad, sino que vive conducido por Dios en la historia. Para los pastores que hoy celebramos, estas reflexiones revelan que este tiempo de transición, este tiempo de despedidas, este tiempo de reconocimientos, es un momento para que la propia vida entre en ese movimiento de esperanza que han predicado durante años.
el descubrir que así como Pedro, estamos llamados no solamente a servir, sino también llamados a soltar y a ir en tránsito hacia la confianza absoluta al Señor. En ese tránsito, la identidad pastoral sigue convirtiéndose, sigue transformándose. Deja de apoyarse o configurarse solo por lo que puede ser útil o por lo que pueda producir, para configurarse solamente en la pura relación con Cristo. Los pastores ahora inician una nueva etapa de su pastorado. Desde su testimonio, donde ya no es la acción, sino la confianza. Ya no es el dirigir, sino recibir las bendiciones. Donde ya no es construir, sino es entregarse de manera agradecida. Para una iglesia en transición, esa conexión entre comunidades en crisis del primer siglo y la experiencia de Pedro nos obliga a releer la iglesia, a releer nuestras crisis, a releer nuestras problemáticas, las cuales no son una interrupción de la misión de Dios entre nosotros, sino que es una parte de nuestra historia. La iglesia suele imaginarse a sí misma como estable, continua, con control de la historia. Sin embargo, el testimonio bíblico nos muestra que su forma más auténtica emerge cuando esas seguridades se vuelven incertidumbres. Las transiciones nos mueven y al hacerlo revela en qué está puesta nuestra confianza. En liderazgos, en estructuras, en memorias del pasado o en el Señor que camina en medio de su pueblo y que nos renueva, haciendo nuevas todas las cosas. No se trata solo de adaptarse a un cambio, sino de ser una iglesia convertida nuevamente como Pedro, para aprender a existir no desde lo que domina, sino desde lo que recibe. Y cuando aceptamos esto, descubrimos que las transiciones, los procesos, no son una antesala al declive, sino que son el taller donde Dios nos vuelve a moldear, donde Dios nos quita aquello donde nos sosteníamos, para que podamos redescubrir nuestra verdadera continuidad, para que no todo siga igual, sino que en el proceso podamos seguir viendo cómo Dios hace nuevas todas las cosas. Al final, la escena que contemplamos no es solo la de unas iglesias antiguas ni la de un discípulo restaurado, sino la de todos nosotros delante del mismo Señor, que como en Apocalipsis camina en medio de su pueblo cuando parece frágil, y que como en el Evangelio de Juan se sienta a la orilla de nuestras propias derrotas para preguntarnos si todavía le amamos. Ahí comprendemos que la historia no se sostiene por nuestras fuerzas, que los pastores no permanecen para siempre, ni las iglesias viven solamente de su historia, sino que vivimos y nos sostenemos en el único que no cambia, que es Cristo mismo. Y así como tomó la vida de Pedro para hacerla nuevamente fecunda, hoy toma nuestras manos cansadas, toma nuestras memorias, toma nuestros temores ante el futuro y los convierte en una nueva semilla. Nos toca llorar, sí, pero no con tristeza, sino con gratitud. Porque descubrimos que aun cuando soltamos, Él sigue sosteniendo. Que aun cuando nosotros terminamos etapas, Él sigue escribiendo la historia. Y que aun cuando no sabemos hacia dónde vamos, seguimos oyendo su voz suave y firme que nos dice una vez más, con la misma ternura del primer llamado: sígueme, que yo hago nuevas todas las cosas.